Como su nueva esposa, yo permito que su madre viva en mi antiguo apartamento, anunció mi nuera en plena fiesta de casamiento, con esa sonrisa falsa que desde el principio me puso la piel de gallina. Todos los invitados se quedaron en silencio, mirándome como si fuera una anciana necesitada, esperando caridad. Agradezco por eso, pero yo vivo muy bien en mi dominio, respondí con toda la calma que pude reunir. Entonces mi hijo, mi propio hijo, me interrumpió delante de todos, con una frialdad que jamás le había conocido. Mamá, decidí no decirte antes, pero mis suegros y mi cuñada se están mudando para allá. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Miré alrededor del salón buscando a esos supuestos suegros tan importantes, pero la verdad es que no estaban por ningún lado. Y ahí fue cuando lo supe. Ahí fue cuando entendí que mi propio hijo acababa de echarme de mi casa, de la casa donde lo crié sola durante 30 años, delante de 200 personas que nos miraban como si estuvieran viendo una telenovela. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. La humillación que sentí en ese momento no se compara con nada que haya vivido antes. Imagínense estar parada ahí, con mi vestido de fiesta que me costó 2 meses de pensión, escuchando cómo mi único hijo regalaba mi departamento como si fuera suyo, como si yo no existiera. Pero eso apenas fue el principio de lo que descubriría esa noche. Porque cuando finalmente ubiqué dónde estaban los padres de Valeria, mi nuera, los encontré en el estacionamiento del salón, subiendo cajas y muebles a una camioneta. Mis cajas, mis muebles, ya habían estado en mi departamento, ya habían entrado con llave, una llave que solo mi hijo tenía, y lo peor de todo es que cuando me acerqué a reclamarles, cuando les pregunté qué demonios estaban haciendo con mis cosas, la madre de Valeria me miró de arriba abajo y me dijo algo que nunca voy a olvidar. A tu edad ya deberías estar agradecida de que tu hijo todavía se acuerde de ti. Nosotros le vamos a dar mejor uso a ese lugar. Tú ya viviste tu vida. Me llamo Esperanza. Tengo 68 años. Y durante 45 años fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la que siempre ponía a todos por delante. Mi historia comienza mucho antes de esa boda maldita. Comienza en un pueblito de Michoacán, donde nací siendo la mayor de 7 hermanos. Desde los 9 años ayudaba a mi mamá a cuidar a los más chiquitos, a cocinar, a lavar ropa en el río. Nunca terminé la secundaria porque tenía que trabajar. A los 19 años conocí a Roberto, un hombre guapo que trabajaba en la ciudad y que me prometió una vida mejor. Me casé enamorada, ilusionada, creyendo que finalmente alguien iba a cuidar de mí como yo siempre había cuidado de todos. Qué equivocada estaba. Roberto resultó ser un hombre de promesas vacías. Nos mudamos a la Ciudad de México, donde nació nuestro hijo Alejandro. Yo trabajaba limpiando casas durante el día y por las noches vendía tamales que preparaba en la madrugada. Roberto gastaba mi dinero en sus parrandas, en sus amigos, en todo menos en su familia. Cuando Alejandro tenía apenas 6 años, Roberto se fue con otra mujer, una compañera de trabajo que según él sí lo comprendía. Me dejó con un niño, un cuartito de renta vencida y exactamente 300 pesos en la bolsa. Pero yo no me di por vencida. Jamás en la vida. Conseguí trabajo en una fábrica de ropa, me partía el lomo doble turno y poco a poco fui ahorrando cada centavo. Mi Alejandro era mi vida entera, mi razón para levantarme cada mañana a las 4. Ese niño nunca le faltó nada. Iba a una escuela privada porque yo me desvelaba cosiendo a destajo para pagar las colegiaturas. Usaba tenis de marca porque yo usaba los mismos guaraches durante años. Comía carne todos los días porque yo me conformaba con frijoles y tortillas. Pasaron los años y mi niño creció. Estudió administración de empresas, se graduó con honores. Yo estaba en primera fila en su graduación, llorando de orgullo, con mi mejor vestido que en realidad era el único vestido decente que tenía. Alejandro consiguió un buen trabajo en una empresa internacional, empezó a ganar bien,
y yo pensé que finalmente podría descansar un poco. Qué ingenua fui. Porque en lugar de ayudarme, en lugar de acordarse de todos esos años en que me desviví por él, Alejandro empezó a avergonzarse de mí. Llegaba con sus amigos del trabajo y me pedía que no saliera de la cocina. Cuando venían sus jefes a cenar me presentaba como la señora que me ayuda con la limpieza. Una vez escuché por accidente cómo le decía a una novia que su mamá había muerto cuando él era chico. Eso me dolió más que todos los golpes que me dio la vida junta. Pero yo me tragaba el dolor, me convencía de que era su forma de abrirse camino en un mundo difícil, que ya se le pasaría cuando madurara. A los 32 años, Alejandro conoció a Valeria, una chica de buena familia, con estudios en el extranjero, acostumbrada a que la vida le diera todo en charola de plata. Desde el principio me trató como si fuera la sirvienta. Llegaba a mi casa, porque sí, era mi casa, el departamento de 2 recámaras que logré comprar después de 20 años de trabajo y sacrificio, y movía mis cosas del lugar, se quejaba de cómo cocinaba, criticaba mi forma de vestir. Y mi hijo no decía nada. Peor aún, se reía de sus comentarios hirientes. Cuando anunciaron el compromiso, Valeria me dejó muy claro que yo no iba a opinar nada sobre la boda, que era su día especial y que no lo iba a arruinar una señora sin educación ni clase. Esas fueron sus palabras exactas. Yo me quedé callada, como siempre, pero pagué el vestido de novia. Costó más de 50,000 pesos, casi toda mi liquidación de la fábrica, donde acababan de jubilarme después de 30 años. Valeria lo escogió sin siquiera preguntarme si yo podía pagarlo, y Alejandro simplemente asumió que era mi obligación. Los meses antes de la boda fueron un infierno. Valeria se la pasaba en mi departamento con su madre y su hermana, planeando cada detalle de la ceremonia. Me trataban como mueble. Peor que eso, me trataban como estorbo. Escuchaba sus comentarios cuando pensaban que no las oía, que cuando se casaran, ese departamento sería perfecto para los padres de Valeria, que una anciana sola no necesitaba tanto espacio, que yo podría irme a un asilo o a vivir con algún familiar al pueblo. La semana de la boda, noté que faltaban cosas en mi casa. Primero fue mi licuadora nueva, esa que me regalaron por mi jubilación. Luego desaparecieron unas sábanas bordadas que mi abuela me había heredado. Cuando le pregunté a Alejandro, me dijo que Valeria las había tomado prestadas para su nuevo hogar. Prestadas, como si alguna vez pensaran devolverlas. El día de la boda amaneció soleado. Me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno para Alejandro, aunque él ya no vivía conmigo. Cuando llegué al salón a media mañana para ayudar con los últimos detalles, la madre de Valeria me miró con desprecio y me dijo que no hacía falta, que ya habían contratado gente capacitada. Me quedé en una esquina, sintiéndome invisible, viendo cómo celebraban el matrimonio de mi único hijo, como si yo no existiera. La ceremonia fue hermosa, no puedo negarlo. Valeria se veía radiante con el vestido que yo pagué. Alejandro se veía feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. Y yo estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, porque ni siquiera me pusieron en la mesa principal con la familia. Me senté junto a unos primos lejanos de Valeria, que no conocía de nada, y que se la pasaron toda la cena hablando entre ellos como si yo fuera invisible. Entonces llegó el momento de los brindis. Valeria tomó el micrófono, con esa sonrisa perfecta que mostraba sus dientes blanquísimos, y soltó la bomba. Como su nueva esposa, yo permito que su madre viva en mi antiguo apartamento. Sentí todas las miradas sobre mí. Algunos invitados murmuraban, otros me miraban con lástima. Mi antiguo apartamento, como si ya fuera suyo, como si yo ya estuviera muerta. Respiré profundo, me paré con toda la dignidad que pude reunir y respondí con voz firme. Agradezco por eso, pero yo vivo muy bien en mi dominio. Vi cómo se le borraba la sonrisa a Valeria. Vi cómo mi hijo se ponía rojo de la rabia. Y entonces vino el golpe final. Mamá,
Decidí no decirte antes, pero mis suegros y mi cuñada se están mudando para allá. El silencio que siguió fue aplastante. Miré a mi hijo, buscando aunque fuera una pizca de la ternura que le conocí de niño, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Miré alrededor buscando a esos suegros tan importantes que merecían mi casa más que yo, pero no estaban en el salón. Y fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic, cuando entendí que esto no había sido una decisión repentina. Esto había sido planeado, calculado, ejecutado a mis espaldas. Me disculpé de la mesa y salí del salón. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminé hacia el estacionamiento y ahí fue donde los vi. La madre de Valeria, su padre y su hermana menor estaban junto a una camioneta de mudanza, y dentro de esa camioneta reconocí mis cosas, mi sillón café que compré hace 15 años, mis cortinas de flores, las cajas con mis fotografías, mis ollas. Mi vida entera estaba siendo empacada como si fuera basura. Me acerqué temblando, no de miedo, sino de una rabia que nunca antes había sentido. Disculpen, esas son mis cosas. La madre de Valeria me miró como se mira a una cucaracha. Ya no, querida. Alejandro nos dio permiso de empezar con la mudanza. Pensamos que sería más fácil si cuando volvieras ya estuviera todo listo. Te vamos a dejar lo básico, no te preocupes. Una camita, una mesa, lo necesario para una persona mayor, lo necesario para una persona mayor. Como si a mis 68 años ya estuviera con un pie en la tumba, como si mi vida ya no valiera nada. Intenté razonar, intenté explicarles que ese era mi departamento, que lo había comprado con mi dinero, con mi esfuerzo. El padre de Valeria sacó unos papeles de su bolsillo. Aquí dice claramente que Alejandro es copropietario. Lo pusiste a su nombre hace 5 años, ¿recuerdas? Y sí recordaba. Recordaba perfectamente cuando mi hijo me convenció de ponerlo como copropietario. Me dijo que era por seguridad, que si a mí me pasaba algo, él podría encargarse de todo. Me dijo que era la forma más fácil de asegurar que esa propiedad quedara en la familia. Nunca imaginé que la familia de la que hablaba no me incluía a mí. Sentí que las piernas me temblaban. Me apoyé contra un auto estacionado mientras ellos seguían subiendo mis cosas a la camioneta. La hermana de Valeria, una chica de 25 años que nunca había trabajado un día en su vida, sacó mi rosario de plata, el que mi madre me regaló antes de morir, y lo tiró en una caja como si fuera cualquier cosa. Ese rosario había estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Lo había apretado entre mis manos cuando nació Alejandro. Lo había rezado cuando no tenía dinero ni para el pan. Y ahora una mocosa malcriada lo trataba como basura. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. O tal vez fue lo contrario. Tal vez algo que había estado roto durante años finalmente se acomodó en su lugar. Me enderecé, me sequé las lágrimas que ni siquiera sabía que estaban cayendo y caminé de regreso al salón. Entré con la cabeza en alto, crucé todo el lugar bajo la mirada de 200 invitados que ya sabían que algo malo estaba pasando, y me paré justo frente a la mesa principal donde Alejandro y Valeria cortaban el pastel. Mi hijo me vio llegar y palideció. Valeria mantuvo esa sonrisa falsa, pero vi el nerviosismo en sus ojos, y entonces lo dije, muy alto, con una voz que retumbó en todo el salón. Muy alto, tan alto que hasta la banda dejó de tocar. Me pregunto dónde están tus suegros, Alejandro. Ah, ya sé. Están en el estacionamiento robándose mis cosas de mi departamento. El departamento que yo compré con mi dinero, con mi esfuerzo, mientras tú todavía jugabas con carritos. El escándalo fue inmediato. La gente empezó a murmurar. Algunos se pararon para ver mejor. Otros sacaron sus teléfonos. Valeria intentó tomar el micrófono, pero yo fui más rápida. Porque verán, este hijo mío, al que le di todo, al que le pagué universidad mientras yo comía una vez al día, decidió que su madre ya no merecía tener un techo. Decidió que era mejor regalarle mi casa a su nueva familia política. Y ni siquiera tuvo los pantalones para decírmelo a la cara.
Alejandro se paró de un salto. «Mamá, estás haciendo un ridículo. Vamos a hablar afuera». Me reí, una risa amarga que me salió del alma. «¿Ahora sí quieres hablar? ¿Ahora que te exhibí delante de todos tus amigos importantes? Porque cuando planeabas dejarme en la calle no quisiste hablar, ¿verdad?». La madre de Valeria entró corriendo al salón, con su vestido de gala todo arrugado. «Señora Esperanza, está malinterpretando todo. Su hijo solo quiere que usted esté más cómoda. Nos ofreció el departamento porque el edificio no tiene elevador y a su edad las escaleras son peligrosas». La miré fijamente. «Qué considerados. Y supongo que ustedes van a cuidar mi edificio gratis mientras viven ahí, ¿verdad? ¿O planean cobrarme renta en mi propia casa?». El silencio que siguió fue absoluto. Todos esperaban mi siguiente movimiento. Valeria estaba llorando, arruinando su maquillaje de novia perfecta. Alejandro me miraba con un odio que me heló la sangre, y yo me di cuenta de algo fundamental. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. Probablemente nunca lo tuve realmente, porque el niño que yo crié, el que supuestamente amaba, jamás le haría esto a su madre. Salí de ese salón con la cabeza en alto. No me despedí de nadie. No miré atrás. Subí a un taxi y le di la dirección de mi departamento. Durante todo el camino, el taxista intentaba hacer conversación, preguntándome si venía de una fiesta, comentando lo bonito de mi vestido. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de esta ciudad que me había dado tanto y me había quitado más. Cuando llegué a mi edificio, efectivamente, la camioneta de mudanza estaba estacionada afuera. Subí los 3 pisos, cada escalón pesándome como si cargara el mundo. Abrí la puerta de mi departamento y el panorama era desolador. Habían dejado el colchón viejo en el piso, una mesa coja, 2 sillas desparejas. Nada más. Las paredes vacías mostraban los cuadros donde habían estado las fotografías de Alejandro. Toda su infancia, sus logros, nuestros momentos juntos, todo empacado y regalado como si no significara nada. Me senté en el piso, porque ni siquiera habían dejado mi sillón, y lloré. Lloré por primera vez en años. Lloré por la jovencita ilusionada que pensó que el amor lo conquistaba todo. Lloré por la madre soltera que se mató trabajando, creyendo que su sacrificio significaba algo. Lloré por la anciana tonta que acababan de dejar en la calle sin remordimiento alguno. Pero después de llorar algo cambió. Me sequé las lágrimas, me paré y me vi en el espejo roto que habían dejado recargado contra la pared. Vi a una mujer de 68 años, cansada, golpeada por la vida, pero no vencida. Nunca vencida. Y fue entonces cuando recordé algo que ellos no sabían, algo que nadie sabía excepto yo. 22 años atrás, cuando Roberto me abandonó, su madre, mi ex-suegra, se sintió tan avergonzada del comportamiento de su hijo que me buscó. La señora Refugio era dueña de varias propiedades en Guadalajara, herencia de su familia. Me dijo que Roberto no merecía nada de ella, que yo había sido mejor nuera que el hijo. Antes de morir, 5 años después, me heredó 2 departamentos en una zona que en ese entonces no valía mucho. Yo los renté y usé ese dinero para ayudar con los gastos de Alejandro. Con el tiempo, esa zona se desarrolló. Se llenó de restaurantes, oficinas, comercios. Esos 2 departamentos que nadie sabía que existían ahora valían una fortuna. Los rentaba a través de una administradora. El dinero llegaba directo a una cuenta que abrí hace años y que nunca mencioné a nadie. No porque fuera deshonesta, sino porque aprendí desde joven que una mujer siempre debe tener algo propio, algo que nadie le pueda quitar. Durante años usé ese dinero para complementar mi pensión, para darme algunos gustos pequeños, para ahorrar. Nunca lo toqué realmente porque en el fondo siempre pensé que algún día se lo heredaría a Alejandro, que sería mi forma de asegurar su futuro, incluso después de mi muerte. Pero esa noche, sentada en el piso de mi departamento saqueado, tomé una decisión diferente.
A la mañana siguiente, temprano, llamé a la administradora de propiedades. Le pedí que pusiera los 2 departamentos en venta inmediata. Me dijo que podía conseguirme buenos compradores en menos de un mes. También llamé a un abogado que me recomendó mi comadre Lupe, una mujer que siempre me decía que yo era demasiado buena para mi propio bien. El licenciado Martínez escuchó mi historia y me confirmó lo que ya sospechaba. Aunque Alejandro era copropietario de este departamento, no podía venderlo ni rentarlo sin mi consentimiento. Y definitivamente no podía echarme. Empecé a empacar lo poco que me habían dejado. No pensaba quedarme ahí, en ese lugar que ahora solo me traía amargura. Pero tampoco iba a irme como una limosnera agradecida. Iba a irme en mis propios términos. El licenciado Martínez inició los trámites para quitarle la copropiedad a Alejandro. Era posible, porque había evidencia de abuso de confianza, de intención de despojarme de mi patrimonio. Mientras tanto, Alejandro y Valeria se fueron de luna de miel a Cancún. 2 semanas en un resort todo incluido, que seguramente también les ayudé a pagar sin saberlo. Los padres de Valeria efectivamente se instalaron en mi departamento. Los escuchaba ir y venir, remodelando, cambiando cerraduras, como si ya fueran los dueños. Una tarde, la madre de Valeria tocó a mi puerta. Traía una sonrisa condescendiente que me dieron ganas de borrarle de una cachetada. Esperanza, venía a ver cómo estabas. Sé que todo esto ha sido difícil para ti, pero vas a ver que es para mejor. A tu edad necesitas menos responsabilidades. Le sonreí dulcemente. Qué considerada eres, Lupita. Gracias por preocuparte. Y cerré la puerta en su cara. Los días pasaban y yo iba y venía del departamento, cargando discretamente las pocas cosas que quería conservar. Fotos, documentos importantes, algunas joyas que mi mamá me heredó y que milagrosamente no se habían llevado. Cada viaje era un paso más hacia mi liberación. Y ellos ni se daban cuenta. Me veían subir y bajar las escaleras, probablemente pensando que la pobre viejita estaba aceptando su destino. 2 semanas después, regresaron los recién casados. Alejandro vino a verme, tocó la puerta con esos golpes impacientes que le conocía desde niño. «Mamá, tenemos que hablar». Lo dejé entrar. Se veía bronceado, relajado, feliz, como si no acabara de destrozarle la vida a Guillem, a su madre. Se sentó en una de las sillas chuecas que me habían dejado y empezó con su discurso preparado. «Mamá, sé que las cosas no salieron como esperabas en la boda, pero tienes que entender que Valeria y yo tenemos planes. Vamos a tener hijos pronto y necesitamos espacio. Los papás de Vale necesitan estar cerca para ayudarnos con los bebés. Y tú, bueno, tú ya cumpliste tu papel como madre. Ahora te toca descansar, disfrutar tu vejez». Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó pregunté con voz calmada: «¿Y dónde exactamente se supone que voy a disfrutar mi vejez, Alejandro?» Suspiró como si le estuviera haciendo una pregunta tonta. «Ya lo hablamos, mamá. Puedes irte al pueblo con la tía Remedios. Ella tiene espacio y allá la vida es más barata. Con tu pensión te alcanza perfectamente. La tía Remedios tiene 84 años y puede apenas caminar. ¿Quieres que me vaya a cuidarla a ella? ¿Ese es mi retiro después de matarme trabajando por ti toda la vida?» Se paró molesto. «Ya sabía que ibas a ponerte dramática. Siempre es lo mismo contigo. Todo es sacrificio, todo es sufrimiento. ¿Sabes qué? Valeria tenía razón. Eres una manipuladora que usa la culpa para controlarte. Pero ya no soy un niño, mamá. Ya no te voy a aguantar tus chantajes emocionales». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero mantuve la compostura. «Tienes razón, Alejandro. Ya no eres un niño, eres un hombre adulto que tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones». Se fue dando un portazo. Yo me quedé ahí, sentada en la penumbra, sintiendo cómo se cerraba un capítulo de mi vida. Al día siguiente recibí la llamada que estaba esperando. Los 2 departamentos de Guadalajara se habían vendido por 4 millones de pesos.
4 millones que nadie sabía que existían. 4 millones que representaban mi verdadera libertad. También el licenciado Martínez me dio buenas noticias. Había encontrado una cláusula legal que me permitía revocar la copropiedad de Alejandro sin su consentimiento, dado que había evidencia clara de que intentaba despojarme de mi patrimonio. Los vecinos del edificio habían atestiguado sobre la mudanza forzada, sobre cómo los padres de Valeria se habían instalado sin mi permiso. Tenía un caso sólido, pero yo quería más que justicia legal. Quería que sintieran, aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. Así que ideé un plan. Llamé a Alejandro y le dije que había recapacitado, que tenía razón, que a mi edad ya no necesitaba tanto espacio. Le dije que había decidido irme al pueblo y que podían quedarse con el departamento. La felicidad en su voz fue como un cuchillo en mi corazón, pero seguí adelante con el plan. Organizamos una comida familiar para despedirme. Fue idea mía. Les dije que quería irme en paz, sin rencores, que al final lo único que me importaba era su felicidad. Valeria y sus padres estuvieron encantados, incluso me abrazaron. Me dijeron que era muy madura de mi parte aceptar la realidad. La hermana de Valeria, esa mocosa malcriada, hasta me agradeció por cederles el espacio que merecían. Preparé una comida especial en el departamento. Usé las ollas viejas que me habían dejado, pero cociné como no cocinaba en meses. Mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Los postres favoritos de Alejandro. Puse la mesa con un mantel que pedí prestado, porque el mío también se lo habían llevado. Cuando llegaron todos, la casa olía a hogar, a familia, a todo lo que ellos habían destruido. Comimos, platicamos, se rieron de chistes internos de su nueva familia perfecta. Yo sonreía, asentía, desempeñaba el papel de la abuelita resignada a la perfección. Después del postre, cuando todos estaban relajados y contentos, llenos de mi comida, serví café. Y entonces saqué un sobre grande que tenía escondido. Familia, dije con voz clara. Antes de irme quiero dejar algunos asuntos en orden. Todos asintieron, probablemente esperando que les entregara las escrituras del departamento o algo así. Abrí el sobre y saqué varios documentos. Primero, quiero que sepan que este departamento volverá a estar a mi nombre únicamente. Mi abogado ya inició los trámites legales para revocar la copropiedad por intento de despojo. Tengo testigos, tengo evidencia y tengo la ley de mi lado. El silencio fue absoluto. Alejandro se puso pálido. Valeria dejó caer su taza de café. Segundo, continué. Como ustedes ya se instalaron aquí sin mi permiso y han estado viviendo gratis en mi propiedad, les voy a cobrar renta retroactiva. Son 4 meses a precio de mercado. El licenciado Martínez calculó que son aproximadamente 60,000 pesos. Espero el pago antes del fin de mes. La madre de Valeria se paró de golpe. Esto es absurdo. Usted nos dio permiso. No, la interrumpí. Ustedes asumieron que tenían permiso. Yo nunca firmé nada. De hecho, ustedes entraron por la fuerza y se llevaron mis pertenencias. Eso tiene nombre y se llama robo. Tercero, y esto es lo más importante, saqué otro documento. Esta es la escritura de 2 departamentos en Guadalajara que heredé de mi ex-suegra hace más de 20 años. Vi cómo Alejandro abría los ojos como platos. Estos departamentos los vendí la semana pasada por 4 millones de pesos. 4 millones que pensaba heredarte, Alejandro. 4 millones que iban a ser tu seguridad y la de tus futuros hijos. Pero decidiste que tu madre no merecía ni un techo donde vivir. Así que yo decidí que tú no mereces ni un centavo de mi herencia. El padre de Valeria intentó hablar. Señora, entiendo que está molesta, pero... Lo callé con una mirada. No entiende nada. Ustedes asumieron que porque soy una anciana, porque soy una mujer sola, podían pisotearme. Asumieron que no tenía opciones, que no tenía recursos, que no tenía dignidad. Se equivocaron en todo. Saqué más papeles. Ya compré un departamento nuevo en Coyoacán.
2 recámaras, balcón con vista al parque, elevador, portero. Me mudo la próxima semana. También me inscribí en clases de pintura y de baile. Voy a viajar a Oaxaca el próximo mes con un grupo de amigas. Voy a vivir mi vida, la que me negué durante 50 años porque estaba ocupada viviendo para los demás. Valeria empezó a llorar. Pero nosotros ya hicimos planes, ya pintamos, ya compramos muebles. Ah, los muebles, dije con una sonrisa fría. Los muebles que compraron con mi dinero. Porque revisé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que Alejandro tiene vinculada a mi cuenta de ahorros. La que se suponía era solo para emergencias. 65,000 pesos en muebles, ropa y electrónicos. Todo lo pagarán también. Alejandro explotó. Eres una maldita. Después de todo lo que hice por ti, me paré lentamente. Todo lo que hiciste por mí. Permitirme vivir en mi casa. Dejarme cocinar para ti. Darme el privilegio de verte casarte con una mujer que me trata como basura. Hijo, yo te di la vida. Te di educación, te di amor. Te di cada centavo que gané. Y tú me pagaste humillándome públicamente y echándome a la calle. Así que no me hables de lo que hiciste por mí. La hermana de Valeria, que había estado callada, intervino con veneno. De todos modos, ese dinero debería ser de Alejandro. Usted ya está vieja. ¿Para qué lo quiere? Me acerqué a ella. ¿Sabes para qué lo quiero, niña? Para vivir. Para despertar cada mañana en una cama cómoda que yo escogí. Para comer en restaurantes sin tener que contar monedas. Para comprarme ropa que me guste sin sentirme culpable. Para recordarme cada día que valgo algo, que no soy un estorbo, que mi vida todavía tiene valor. El padre de Valeria intentó una táctica diferente. Señora Esperanza, seamos razonables. Todos nos acaloramos. ¿Por qué no nos sentamos y negociamos esto civilizadamente? No hay nada que negociar. Mi abogado les hará llegar los documentos oficiales. Tienen 30 días para desalojar este departamento. Si no lo hacen por las buenas, lo harán por las malas. Y créanme, tengo el dinero y el tiempo para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Alejandro me miró con un odio puro. Te vas a arrepentir de esto. Voy a decirle a toda la familia que te volviste loca, que estás senil, que necesitas estar en un asilo. Hazlo, respondí tranquila. Diles también cómo intentaste robarle su casa a tu madre, cómo me humillaste en tu boda, cómo tus suegros saquearon mis pertenencias mientras tú te casabas. Cuéntales toda la historia y veamos quién queda como el loco. Tomé mi bolso, el abrigo, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Durante casi 50 años sacrifiqué todo por ti, Alejandro. Mi juventud, mis sueños, mi felicidad. Creí que estaba criando a un hombre de bien, a alguien que valoraría el sacrificio de su madre. Pero en realidad crié a un desagradecido que solo ve a las personas por lo que puede obtener de ellas. Ese es mi fracaso como madre, pero no será mi fracaso como mujer. Cerré la puerta y los dejé ahí, en medio del caos que ellos mismos habían creado. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad legal. El licenciado Martínez era tan eficiente como caro, pero valía cada peso. Presentamos todas las demandas necesarias: despojo, robo, abuso de confianza, uso indebido de tarjetas de crédito. Alejandro intentó contraatacar, diciendo que yo le había regalado la copropiedad, pero los testimonios de los vecinos sobre la mudanza forzada y las amenazas lo hundieron. Valeria vino a buscarme sola una tarde. La encontré esperándome afuera de la casa de mi comadre Lupe, donde me estaba quedando temporalmente. Estaba llorando con el rímel corrido, muy diferente a la novia perfecta de hace unas semanas. Señora Esperanza, por favor. Esto se salió de control. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Me senté en una banca del parque, no porque quisiera hablar con ella, sino porque mis piernas ya no son las de antes y había caminado mucho. Valeria, le dije, ustedes planearon esto. No fue un malentendido ni un error.
Ustedes calcularon hasta el último detalle para dejarme sin nada. Negó con la cabeza desesperada. Fue idea de mi mamá. Ella dijo que usted ya estaba vieja, que no necesitaba tanto espacio. Alejandro no quería hacerlo al principio, pero ella lo convenció. Eso no lo hace mejor, ¿sabes? La miré a los ojos. Tú te casaste con mi hijo. Tú presenciaste todo. Tú participaste en la humillación. No puedes ahora lavarte las manos diciendo que fue idea de tu mamá. Intentó tomarme la mano, pero la retiré. Por favor, dígame qué tenemos que hacer para arreglar esto. Ya no podemos pagar lo que nos está cobrando. Alejandro está desesperado. Mi papá dice que nos van a demandar. Se pueden arreglar las cosas devolviendo todo lo que robaron, pagando lo que deben y disculpándose públicamente como me humillaron públicamente. Silencio. ¿Lo van a hacer? Más silencio. Eso pensé. Quieren perdón sin consecuencias. Quieren que olvide lo que hicieron sin pagar por ello. Así no funciona la vida, niña. Se paró limpiándose las lágrimas. Usted es una amargada. Por eso está sola. Sonreí tristemente. Estoy sola porque confié en las personas equivocadas. Pero prefiero estar sola con dignidad que acompañada de víboras. La mudanza a mi nuevo departamento fue liberadora. Contraté una empresa profesional que llevó mis cosas nuevas porque sí, había comprado todo nuevo. Muebles modernos y cómodos. Una cama king size con colchón ortopédico. Una sala color azul cielo que me recordaba a los días felices de mi infancia en Michoacán. Una cocina equipada con todos los aparatos que siempre quise, pero nunca me permití comprar. El día que me entregaron las llaves de mi nuevo hogar lloré, pero fueron lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de libertad, de posibilidades. Tenía 68 años y por primera vez en mi vida vivía en un lugar que era completamente mío. Nadie me lo había regalado, nadie me lo estaba prestando, nadie podría quitármelo. Mis vecinas nuevas eran maravillosas. Doña Carmela, de 72 años, que hacía yoga todas las mañanas. Profesora Silvia, una maestra retirada de 65 que organizaba tertulias literarias. Margarita, una viuda alegre de 70 que todavía usaba tacones y lápiz labial rojo. Mujeres que habían vivido, que habían sufrido, pero que se negaban a marchitarse. Me inscribí en las clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Nunca había pintado en mi vida, pero descubrí que tenía cierto talento para los paisajes. Mi maestra, una mujer joven llamada Andrea, decía que mis cuadros tenían alma, que se notaba que pintaba con el corazón. También empecé las clases de baile, salsa, cumbia, danzón. Mi cuerpo dolía al principio, músculos que no había usado en décadas protestaban, pero poco a poco fui recuperando la flexibilidad, la alegría del movimiento. El viaje a Oaxaca con mis nuevas amigas fue transformador. Visitamos Monte Albán, comimos tlayudas y bebimos mezcal. Compramos artesanías directamente de los artesanos. Una noche, sentadas alrededor de una fogata en un pueblo pequeño, cada una compartió su historia. Cuando llegó mi turno, conté todo. El abandono de Roberto, el sacrificio por Alejandro, la traición en la boda, mi venganza. Esperaba juicio, críticas tal vez. En cambio recibí abrazos, lágrimas de solidaridad y un coro de "hiciste bien". Mientras tanto, Alejandro intentaba por todos los medios revertir la situación. Contrató abogados, buscó testigos que dijeran que yo estaba senil, que me había inventado todo. Pero la evidencia era aplastante. Las cámaras de seguridad del edificio habían grabado la mudanza forzada. Los vecinos testificaron. Los estados de cuenta bancarios mostraban el uso indebido de mi dinero. No tenía caso de ningún tipo. El juez falló a mi favor en todos los aspectos. Alejandro perdió la copropiedad del departamento. Fueron condenados a pagarme la renta retroactiva más daños y perjuicios. Los padres de Valeria tuvieron que devolver los muebles que se llevaron o pagar su valor. En total,
me debía más de 200.000 pesos. Dinero que probablemente nunca vería completo, pero no me importaba. No se trataba del dinero, se trataba del principio. Tuvieron que desalojar mi antiguo departamento. Escuché por una prima lejana que Valeria y Alejandro se mudaron a un departamento chico en una zona fea de la ciudad. Que los padres de ella regresaron a su ciudad natal. Que la familia estaba destruida, que se culpaban unos a otros por el desastre. Una parte muy pequeña de mí sintió lástima, pero la parte más grande, la parte que todavía dolía por la humillación, se sintió satisfecha. Mi antiguo departamento lo puse en renta, un precio justo para una pareja joven de maestros que cuidarían el lugar. El dinero de la renta lo doné mensualmente a un refugio para mujeres maltratadas. Cada peso que entraba salía directo para ayudar a mujeres que, como yo alguna vez, se sentían atrapadas sin opciones. Han pasado 2 años desde aquella boda maldita, 2 años en los que mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. Ahora tengo 70 años. Mi cabello está completamente blanco y lo uso con orgullo, corto y bien peinado. Uso ropa colorida que compro sin culpa. Salgo a caminar cada mañana por el parque. Desayuno en cafeterías leyendo el periódico. Voy al cine sola y disfruto cada minuto. Mis cuadros han mejorado tanto que vendí 3 en una exposición de arte local. Nada importante, solo 1.500 pesos por cada uno, pero el comprador dijo que mi trabajo le transmitía esperanza. Esperanza pintando esperanza. La ironía me hizo sonreír. En las clases de baile conocí a un señor llamado Ernesto. Viudo como yo, 73 años, con una sonrisa amable y manos suaves. No es un romance, no todavía al menos, pero es una amistad cálida que me recuerda que todavía puedo conectar con alguien sin miedo. Alejandro intentó contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, hasta se apareció una vez en mi edificio. El portero, que conoce mi historia, no lo dejó subir. La última vez que lo vi fue hace 6 meses, por casualidad en el supermercado. Se veía cansado, acabado, mucho mayor que sus 37 años. Me vio y se acercó. «Mamá, por favor, necesitamos hablar». Lo miré, realmente lo miré, buscando algún rastro del niño que fue. ¿Necesitamos? No, Alejandro. Tú necesitas. Yo ya no necesito nada de ti. Pero van a embargar mi cuenta, van a quitarme el coche. Valeria me va a dejar. Toqué su mejilla con ternura, un último gesto de la madre que fui. Entonces tal vez aprendas lo que es perderlo todo por culpa de la gente en la que confías. Y me alejé, dejándolo ahí, en medio del pasillo de verduras, probablemente por última vez. Me arrepiento de lo que hice. Me preguntan eso mucho mis amigas, especialmente las que todavía tienen relaciones cercanas con sus hijos. No, nunca, porque recuperé algo más valioso que cualquier relación familiar disfuncional. Recuperé mi dignidad, recuperé mi voz, recuperé mi vida. Durante casi 70 años viví para los demás, para mis hermanos, para mi esposo, para mi hijo. Siempre era la última en la lista. Siempre mis necesidades podían esperar. Siempre mi felicidad era menos importante. Ahora vivo para mí. Y no es egoísmo. Como algunos familiares me han dicho, es supervivencia, es justicia, es amor propio después de una vida entera de darlo todo sin recibir nada a cambio. Algunas personas piensan que soy cruel, que una madre debe perdonar siempre, debe estar disponible siempre, debe sacrificarse siempre. Pero yo ya di todo lo que tenía que dar. Ya cumplí mi parte. Ahora le toca a él vivir con las consecuencias de sus acciones. Mi mensaje para todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente las que ya tienen algunos años encima, es simple. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para vivir tu vida en tus propios términos. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto hayas sacrificado. No importa cuánto te digan que debes aguantar, porque así son las cosas. Las cosas son como nosotras permitimos que sean.
A los 60, 70, 80 años, todavía tenemos derecho a la felicidad, todavía tenemos derecho a la dignidad, todavía tenemos derecho a decir que no. Nuestro valor no disminuye con la edad. Nuestra voz no se vuelve menos importante porque tengamos arrugas. Nuestros sueños no expiran cuando nuestros hijos crecen. Hoy viernes tengo mi clase de baile. Mañana iré con doña Carmela al mercado de artesanías. El próximo mes viajaré a Veracruz con Ernesto y un grupo de amigos. El año que viene quiero conocer Guatemala. Tengo planes, tengo ilusiones, tengo una vida que finalmente es mía. Y si eso hace de mí una mala madre, una mala mujer, una egoísta, que así sea. Prefiero ser todo eso y ser feliz, que ser la mártir perfecta y estar muerta en vida. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías dejado que te pisotearan solo por mantener la paz familiar? ¿O habrías hecho lo que yo hice, defender lo tuyo, reclamar tu dignidad, vivir tu vida? Comenta abajo tu opinión. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa, comenta la ciudad desde donde me estás viendo. Quiero saber qué tan lejos ha llegado la historia de esta vieja rebelde que se negó a morir en silencio. Porque eso es lo que querían, ¿verdad? Querían que me fuera callada al pueblo, que desapareciera, que dejara de ser un inconveniente. Pero aquí estoy, más viva que nunca, más fuerte que nunca, más yo que nunca. Y cada día que despierto en mi cama cómoda, en mi departamento bonito, rodeada de gente que me valora, es una victoria. Una victoria sobre todos los que pensaron que una mujer mayor no vale nada. Una victoria sobre los que creen que el sacrificio maternal no tiene límites. Una victoria sobre mi propia culpa y mi propia necesidad de ser querida a cualquier costo. Ahora me quiero yo. Me respeto yo. Me defiendo yo. Y resulta que eso es más que suficiente.